mi obra, la primera que he hecho es El tren de la codicia, que es esta de acá. Se editó con Planeta, se hizo una edición especial en España y se hizo un segundo tomo del tren de la codicia porque quedó mucha información que se fue descubriendo a lo largo del tiempo, entonces pensé que valía la pena completarla y ha gustado mucho. Va por su cuarta edición y la segunda parte va por su segunda edición. Luego de estas del tren de la codicia escribí esta de acá, Cuando el pasado sigue pasando, que es una novela costumbrista histórica que habla sobre los tiempos de Leguía hasta los tiempos de Fujimori, con una familia, los de Issa, que viven durante toda esa época, los diversos gobiernos que les tocan, con sus altas y sus bajas, ¿no? Y la última novela que he hecho es esta, Por todo y por nada, que toca un tema de salud mental que casi no se trata en el país y de corrupción, ¿no? Las dos cosas. Y yendo al título de su novela Cuando el pasado sigue pasando, ¿por qué los peruanos estamos condenados a repetir nuestra historia? Porque creo que no la leemos y que no la repasamos. La historia, como siempre digo, es la memoria colectiva de un pueblo. Entonces, si uno lee y sabe todo lo que ha pasado, es más difícil repetir el mismo error, porque sabe cómo termina. Miren cuántos presidentes tenemos presos. Pareciera que nadie ha leído la historia entre Leguía y Fujimori, que se parece tantísimo, ¿no? Y que la narro en esta novela Cuando el pasado sigue pasando. Porque se vuelve a repetir, porque la gente no lee y no aprende, no estudia, ¿no? Y nuestra clase política, la verdad, es que no está muy preparada como para fomentar la cultura en el país. ¿El Perú es un país condenado a repetir su historia? No necesariamente. Yo creo que hemos, con los años, avanzado, retrocedido, como decían, un avance elástico, ¿no? Pero tengo la esperanza de que sí, de que los libros nos van a salvar un poco de la ignorancia y nos van a ayudar a informarnos, porque eso nos ayuda a emitir un voto informado, saber de qué se trata lo que estamos haciendo cuando votamos, que es tan trascendental para el país. El libro es un magnífico compañero. Sin embargo, hoy en día los smartphones parecen estar reemplazando el papel. De alguna manera la gente joven compra tecnología, pero fíjese, yo estoy vendiendo dos versiones. Estoy vendiendo en ebook y estoy vendiendo en el libro físico. Y sin embargo el físico siempre se vende muchísimo más que el ebook. No sé por qué. ¿Será que quizás la gente que lee no es tan aficionada a la modernidad? O simplemente le gusta guardarlo y tenerlo de consulta, ¿no? Siempre. Y volverlo a ver y acariciar las páginas y bueno, deleitarse con un buen sofá, un buen café y un magnífico libro, sobre todo ahora que llueve. ¿Cuánto investigó del Perú profundo? ¿Cuántas raíces peruanas hay en su obra? Muchísimas. Casi todo. Bueno, la primera es una novela, El tren de la codicia es una novela histórica, 100% histórica, que narra hechos de antes, durante y después de la guerra con Chile, y el segundo tomo me explayo hasta el final de Leguía, ¿no? Un final muy cruel que se le dio a un presidente que no lo merecía, pero que la política siempre sacó lo peor de las personas y se cometieron muchísimos abusos. La segunda novela, esta de acá, que es Cuando el pasado sigue pasando, es una novela histórica y costumbrista, porque está narrada en la época en que Leguía y Fujimori gobernaron, pero cómo lo vive una familia de época, ¿no? Uh-huh. Desde los apagones y las velas que buscábamos todos en la época del terrorismo, hasta los chismes en la época de Leguía y todo lo demás, cómo se movía, ¿no? Y bueno, la tercera, como te dije, es un tema que siempre quise tratar, el de la salud mental, que es desmitificarlo, ¿no? Porque acá se cree que si la persona va al psiquiatra o a un psicólogo es porque está, pues, va loquero, dicen, ¿no? Y en realidad es como cualquier otro órgano del cuerpo que uno tiene que cuidar y mantener bien, ¿no? Y también trata el tema de la corrupción en el gobierno, porque sí, pues hay mucha corrupción, ¿no? ¿El chisme es algo rico para escribir? El chisme, en realidad el significado de la palabra chisme es un rumor que se esparce con la idea de hacerle daño a alguien. En la política está muy activo, porque en la política es todos contra todos, a ver, yo quién te derrumbo a para yo sobresalir y así, ¿no? Esa es la definición exacta de la palabra chisme.
no es como le llaman los españoles, el cotilleo. El cotilleo quiere decir una cosa que vuela de aquí para allá, pero que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Es un decir que va de boca en boca sin tener una trascendencia fundamental, pero el chisme está preparado, hecho y estructurado para hacer daño, ¿no? ¿Y cuán importante es el chisme en la literatura? En la literatura, bueno, el chisme en la literatura podría darse, yo creo que se da más que nada en el periodismo, ¿no? Cuando a veces no se investiga profundamente sobre la fuente y se publica algo que no tiene sustento. Eso pasa muchísimo en nuestro país y en todas partes. Sin confirmar, por supuesto. Claro, por eso es que se ha inventado esa palabra de fake news. O sea, que también es un anglicismo que quiere decir, son noticias bamba, ¿no? Truchas, malogradas, pero que sin embargo hacen impacto porque llegan, pues, ¿no? Y claro, cuando uno recién las lee, te impactan y dices, caramba, ¿cómo ha pasado esto? Y ya después se va investigando, la persona se defiende, va saliendo la verdad a la luz, como suele suceder, entonces ya cambia, ¿no? En los libros es muy distinto. En los libros el chisme, bueno, podría darse, si es que alguien escribe de política sobre todo, ¿no? Pero en cuanto se trata de historia, no creo que en la historia el chisme tenga buena cabida, ¿no? ¿Cómo se animó usted a hacer novela histórica? ¿Perdón? ¿Cómo se animó usted a hacer novela histórica? Bueno, esta novela histórica nace porque la historia está en mi familia. Un día mi madre me entregó una caja llena de documentos y me pongo a leer. Me dijo se los quería porque los iba a votar, y veo cartas de Manuel Pardo, de Leguía y así, ¿no? Entonces veo que la historia es tan interesante que la escribí en realidad para mi familia, pero después gustó tanto que me dijeron hay que publicarla. Entonces la publiqué yo sola porque no sabía de editoriales ni nada de eso. Tuvo mucho éxito y luego ya Crisol me llamó y me pidió hacer una segunda edición que corrió por parte de ellos. Después se hizo una tercera porque también se agotó esa, y luego en un viaje a donde conocí a otros parientes que se habían instalado en el extranjero, completé más información, hice el segundo tomo, ¿no? Y bueno, gustó tanto que me dijeron no dejes de escribir. Entonces ahí pues un poco como que me encariñé con la lectura, ¿no? ¿Estás trabajando en una próxima novela? Estoy trabajando en una próxima novela sobre el virrey Abascal. Estoy navegando su vida. Fue un virrey muy prolífico, un magnífico virrey, un sujeto espectacular, y dio la coincidencia que mi antepasado vino con su comitiva. Entonces he podido más o menos desde ahí jalar la madeja para irme informando de todas las cosas que hizo el virrey, ¿no? O sea, que yo soy aficionada a la historia. Para hacer el tren de la codicia tuve que ir a Presbítero Maestro para buscar en las lápidas algunas fechas, y después me di cuenta que el virrey Abascal fue quien construyó pues el Presbítero Maestro, y que se llama Presbítero Matías Maestro precisamente porque fue un sacerdote que lo hizo, ¿no? Que era un sujeto muy capaz, que se hizo sacerdote luego cuando llegó a Lima, pero que era arquitecto, era pintor, era retablista, era filósofo, un hombre de mucho bien que hizo al principio muchísimo dinero aquí y luego tomó los hábitos y regaló toda su fortuna, hizo presbítero, hizo la Facultad de Medicina de San Fernando, también, que se llama Fernando por José Fernando de Abascal. Él financió todas estas obras y fue así creando muchas cosas, abolió la Inquisición. Fue un virrey pues de avanzada, ¿no? El virrey Abascal. El virrey Abascal, y retrasó mucho la independencia de España porque luchó realmente al lado de Goyeneche para rescatar todo lo que él llamaba los vastos territorios de nuestro rey Fernando, a pesar de que en ese pequeño lapso no había rey en España. Fue la única vez en todo el tiempo que existió la monarquía española en que no hubo rey durante esos 4 o 5 años, y justamente a él le tocó gobernar en el Perú. Entonces se decía mucho que había rey en América y no había rey en España, ¿no? Por el virrey que tomaba decisiones, pues él supuestamente era el representante del rey, y si no había rey él tomaba decisiones propias que eran muy acertadas y a las que tuvo el valor de darle la cara, ¿no? ¿Cuánto de nuestra historia en los colegios es mal enseñada? Muchísima. En realidad nosotros hemos sido educados más en el repetir que en el investigar. Muy pocos se han dedicado a decirle a sus alumnos investiguen.
¿no? Se les dice copien el dictado tal, fue tal y esto, y todo hay que saber, lo bueno y lo malo, para no repetirlo. Como le digo, la memoria colectiva, ¿no? ¿Qué sería de una persona sin memoria? Imagínese Alzheimer. un pueblo sin memoria. Es terrible. ¿El Perú es un país con Alzheimer? De alguna manera sí, porque no hay un plan educativo que nos enseñe cómo es que verdaderamente fue todo, ¿no? Se dice, por ejemplo, mucho que los españoles robaron todo el oro del Perú, lo cual no es verdad. Si nos ponemos a investigar el virreinato, todo el virreinato, estoy hablando desde México hasta Argentina, España fundó 33 universidades, sin contar los institutos mayores y los colegios mayores. Entonces, comparemos con Inglaterra, que no fundó ninguno en sus colonias, Italia tampoco, ni Francia tampoco, ¿no? Simplemente fueron sometidos. Lo nuestro es un virreinato, que es muy distinto a una colonia. La gente confunde los dos términos, ¿no? Entonces aquí se trató, a través de la evangelización de la gente, hacer la mejor persona. No todo hubieron abusos como los hay ahora, nadie dice que no, pero ¿dónde se fundó la primera universidad de América? Aquí, San Marcos. Luego le sigue la de México por unos pocos meses. Y hay una en Santo Domingo que se pelea el título de San Marcos como la decana, ¿no? No, San Marcos es definitivamente la primera que se hizo. Y tuvo el mismo nivel que las universidades españolas. Es decir, un título de San Marcos te valía en cualquier parte del virreinato y del Reino de España. Tú eras doctor acá, eras doctor allá. Y estaba abierta también a los indígenas, a los criollos, a los mestizos, a todos. O sea, inclusive se llegó a hacer universidades solamente para los indígenas porque decían que los maltrataban los blancos. Entonces se separó a voluntad propia, ¿no? Y se culturizó, se le dio mucha importancia a la cultura, se respetó el reinado de los incas. Los incas tenían la misma jerarquía que tenía un rey en España. Se les consideró, tan es así que a Francisco Pizarro se le casa pues con la hija de un ex inca, ¿no? Y doña Francisca Pizarro al final era una princesa y termina viviendo en España, ¿no? En Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Pero esa historia nos enseña, ¿no? Esa historia no nos la enseña, pues, pero es importantísima conocerla, ¿no? Es muy importante. Y esa historia precisamente la ha sacado a colación un inglés que enseña en una universidad de California, que dice que sus investigaciones lo han llevado a ver cómo se fundaron tantas universidades en América, mientras en Inglaterra no fundó ninguna, en Estados Unidos y ni en ninguna de sus colonias, ni en la India, ni en ninguna parte. No se hicieron universidades, los únicos que se preocuparon de la cultura fueron los españoles, ¿no? Eso tenemos ahí que agradecer. Lo que se llevaron el oro, bueno, pues el que conquista somete, para eso se conquista, pero toda la cordillera sigue llena de oro. Ahí tenemos el problema de la minería ilegal, ¿no? Siguen sacando oro. El Perú es un país rico para la minería, ¿no? El país, nosotros como país somos un país minero, siempre lo hemos sido. La cordillera está repleta de minerales. Pero no se enseña. Eso no se enseña. Sin embargo, la riqueza, la verdadera riqueza está en la cordillera, en los minerales. ¿Y por qué los minerales siempre han sido tan importantes? Porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial el mineral era vital para el armamento. Entonces fueron épocas muy buenas en esta parte del mundo. Aquí no había guerra, pero se exportaba muchísimo. Lo mismo con el algodón. No existían fibras sintéticas, todo se hacía de algodón. Y nosotros teníamos pues las grandes haciendas algodoneras que fabricaban desde gasas, uniformes, carpas, todo, hasta que ya se inventaron las fibras sintéticas y bueno, el algodón bajó, pero sigue siendo cotizado el algodón. ¿Qué obras recomienda usted para conocer la historia del Perú? Bueno, el que es el padre, se puede decir, de los libros de historia fue Jorge Basadre, el Groner, ¿no? La colección de sus libros siempre es interesante porque esa historia que él ha plasmado no ha cambiado, porque la historia es una sola y la abarca desde los incas hasta donde él llegó, ¿no? Hasta donde la vida le dio. Y luego tenemos muchos historiadores valiosos que han hecho obras, ¿no? Y por supuesto la novela histórica, porque la novela histórica tiene una narración ágil, entretenida, que engancha y te va enseñando lo que está pasando. ¿Comparte usted sus experiencias en redes sociales? Sí, tengo una página de Facebook y tengo también Instagram.
Tengo ya como 3.500 seguidores en el poco tiempo que la he hecho. Me he sorprendido de la acogida que ha tenido. Estoy en la FIL y Crisol me dijo que me iba a dar una tribuna especial por ser autora mujer peruana y tratar un tema de precisamente historia peruana. ¿Cómo buscar en redes sociales? ¿Con qué nombre? Elizabeth Ingunza. Elizabeth Ingunza. Ok, muchas gracias. Gracias a ti.